¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. El día de hoy estoy haciendo este episodio en un día muy especial porque es Viernes Santo, ¿sí? Y este es especial porque es cuando hay una diferencia muy grande entre la gente que está eh, religiosamente estructurada en una iglesia, es decir, que es frecuente, que va a la iglesia, que va a todos los ritos y gente a lo cual está diseñado este podcast, que es gente que no está tanto en ese medio y que entonces tratamos de responder algunas cuestiones, dudas, preguntas o darle un enfoque, una perspectiva distinta para hablar sobre una teología que va más allá de un solamente repetir el discurso teológico, dogmático que existe y poderle dar un enfoque. Y lo hablamos a partir de la experiencia propia. Por eso para mí este es un episodio muy especial, porque es básicamente no negar una verdad real sobre la crucifixión de Cristo, sino darle un enfoque que pueda refrescar un poco para aquellos que podemos estar o que estén lejos de una iglesia como más estructurada, más formada. Hay una pregunta que con mucha honestidad me lo han hecho mucha gente y que yo de niño también me lo hacía y que a veces me lo sigo haciendo. Y yo no creo en las respuestas comunes, ¿no? Alguien me preguntó, ¿por qué murió Cristo en la cruz? Es decir, ¿había necesidad de que tuviera que morir Cristo en la cruz? Especialmente que tendría que morir Cristo en la cruz. No podía solamente haber subido a los cielos e igual hubiéramos creído todos, ¿no? ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? ¿Qué sentido tiene todo eso? Y he tenido respuestas personalmente yo desde niño, pero tengo que ser honesto y que me las tragué todas sin haberlas masticado. Las tragué completamente. Pero ahora me pregunto y descubro que mi duda es más común de lo que parece. Mi duda básicamente es, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Las respuestas que he recibido siempre y que se escuchan es para salvarnos de nuestros pecados. Y alguien que no está muy dentro del contexto religioso, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿por qué de todos modos tendría que morir? ¿Por qué tendría que haber sacrificado su vida para salvarme de mis pecados? O como dicen otros, para abrir las puertas del cielo. Y uno se pregunta, ¿y estaban cerradas o qué? Y empieza aquí el problema, porque esas respuestas para salvarnos de nuestros pecados o para abrir las puertas del cielo, para merecernos el cielo, genera en muchas personas y generaba en mí una especie de tristeza, una especie de, pues, ¿qué tan malo soy? ¿O qué tan terrible puedo ser? Eh, Son respuestas que siento que me flagelan, que siento que me condenan y que me generan culpa, porque al final estoy viendo a alguien ahí en la cruz de la cual yo me siento que soy culpable porque él se sacrificó por mí, aunque todavía no logro entender la razón de morir en la cruz. No, no lo entiendo. Eh, o sea que soy un vil gusano que necesita limpiar su mugre y Jesús vino a salvarnos de esta miseria, quitándome lo mugroso que soy como gusano. Y entonces es triste. Yo, pecador mil veces, pecador. Es triste, es muy miserable. Es volver al discurso de la culpa, la culpa, la culpa, la culpa, la culpa. Cuando era niño y me decían esas cosas, tragué las enseñanzas, pero nunca las pensé. Nunca pensé si habría una explicación mayor o si hubiera una manera de entender. Porque el que Jesús haya muerto a la cruz para salvarme de los pecados y poder institucionalizar toda una estructura de cosas para que yo pudiera, en mi ser culposo, poder ascender al cielo, ya me parece una forma difícil que para un niño como yo le era muy complejo. No quiero generar una gran teología aquí sobre Jesús, la muerte de Jesús, pero quiero ofrecer una perspectiva que tal vez no se ofrece mucho.
una perspectiva para entender este misterio, para entender. Y quiero ofrecer una perspectiva donde no quiero apoyarme de un dogma, sino apoyarme de una experiencia. Al final, Jesús murió de coherencia. Jesús murió de amor y de coherencia. Al final es eso. Es decir, no quiero hacer una teología salvífica aquí. No quiero que haya algo más no quiero creer que hay algo más que pensar que Jesús vino a redimir a este asqueroso gusano que soy yo, que eres tú. No quiero pensar eso ahorita. No quiero descalificar los argumentos anteriores. No quiero decir que no vino a salvarme de mis pecados. No quiero decir eso. Pero quiero dar una visión un poco distinta. Porque para mí, en mi pensar y en mi sentir, la cruz no es causa. Para mí, la cruz es una consecuencia de alguien que amó rabiosamente y que fue coherente con ese amor. Déjenme los pongo en perspectiva. Jesús murió en la cruz como consecuencia de amor y de coherencia. De esas dos palabras. Vámonos quedando primero con esas dos palabras. Porque yo, más que un concepto teológico salvífico, veo una enseñanza muy poderosa de Dios Hijo Hombre. De Dios Hijo Hombre. Y remarco, Dios Hijo y Dios Hombre. Yo, más que un concepto de salvación, quiero ver una enseñanza, porque al final la cruz es la enseñanza que vivir en el amor y en la coherencia son suficientes para llevarme a una muerte en la cruz, porque al final Jesús murió en la cruz como un proceso, como una consecuencia lógica de un ser humano, de un hombre Dios, de un Jesucristo, ¿sí? Que fue confrontador de conciencia, que fue alguien que luchó por amar de manera descarnada, de manera atrevida. Y en este mundo hay muchos seres humanos que saben a lo que me refiero. La muerte de una cruz muy dolorosa, sola, desafiante, poderosa, que le da sentido a todo lo que hizo Jesús. Jesús murió como consecuencia de una vida llena de coherencia y de amor. Cuando Jesús era un niño, a veces hay gente que piensa que nació un niño hermoso con unas manitas color rosadas y que olía a rosas. No es cierto. ¿Sí? Jesús fue un niño que en su tiempo, y eso es importante entenderlo para trabajar esta idea. Jesús nació en una casa donde su madre María y José, su padre, ¿sí? Vivían en condiciones pobres, ¿no? Seguramente el nacimiento no fue un nacimiento de un bebé rozagante, rosita, bonito. No, había miseria, había suciedad. Jesús pasó una infancia seguramente con desnutrición, seguramente tenía desnutrición. Y cuando el Evangelio pone a José, su papá, como un carpintero, bueno, eso lo ha puesto la tradición, pero era un artesano de la construcción. O sea, ser un arquitecto estrictamente sentido era tener un grado más o menos alto en el escalafón, porque tenía herramientas. Era menos que eso. Era un artesano de la construcción. Construía con sus manos ladrillos, hacía así de todo. Hacía cuestiones de carpintería, hacía de todo lo posible. Era un constructor de una clase, de la más baja de las clases que pueda haber en Jerusalén en esos tiempos, en Israel. Jesús vivió en ese tiempo. Jesús vivió en un tiempo donde la pobreza lo carcomía, donde había desnutrición, había una vida muy difícil. O sea, eran vidas donde las familias se encerraban en las noches en sus casas por el temor que alguien pudiera llegar y asaltarlos, violentarlos. Era una sociedad muy violenta,
no sé cómo describirles, pero podemos decir que ahora vivimos en una sociedad muy violenta. Antes era una sociedad violentísima. Seguramente cuando Jesús, siendo un niño ya más adultito, acompañaba a su padre a trabajar y trabajaban con sus manos y se ensuciaban sus manos y sufrieron muchas enfermedades, seguramente en los caminos de ida y vuelta, seguramente donde iban, seguramente vieron a muchos hombres crucificados en el camino, porque había revueltas y los soldados romanos, el imperio romano crucificaba a la gente, ¿sí? En los caminos para que el pueblo viera y que escarmentara con esos que se querían sublevar. Y seguramente Jesús vio a todos esos que estaban ahí colgados, ahí que estaban crucificados, o peor aún, que en las calles de algunas ciudades ponían los cuerpos, los ponían con aceite y los encendía como si fueran antorchas humanas, ¿sí? Para iluminar la calle. Jesús seguramente vivió eso. Vivió innumerables injusticias. Vio innumerable violencia. Vio mucha hambre. Vio muchísima necesidad. Veía cómo gente joven se moría porque falta de alimento, falta de higiene, falta de muchas cosas. Y aún así, él decidió no amargar la vida y en lugar de odiar, amar. Y eso fue lo primero que lo acercó a la muerte de cruz. ¿Cómo es posible que alguien, en lugar de odiar a todo eso que pasaba en la vida, amara? Eso confrontaba la conciencia de muchos, realmente los hacía temblar de rabia pensar que alguien como Jesús pudiera hacer eso. Entonces, no dio el sí a una vida placentera porque no había vida placentera. O sea, hay que reconocerlo, nomás los ricos tenían vida placentera. Él no lo iba a tener. Por si acaso podría tener una vida mediocre, pero no tendría una vida con sentido. Y él descubrió que la violencia no daba sentido a nada. La violencia conducía a más violencia, ¿sí? Tendría tal vez una vida mediocre, tranquila, si no lo mataban, si no lo asaltaban, pero enormemente mediocre. La primera enseñanza es que Jesús optó por el amor, y el amor no es algo romántico que él hacía. Era primero la capacidad de amar, y de amar incluso en contextos donde la violencia, donde el odio, donde la ley del talión estaba muy fuerte, era justísimo de vengarse. Pero él era escandaloso, era muy escandaloso, porque habría que amar a los enemigos, o sea, y que de pronto se odiaban con los samaritanos, por ejemplo. Los judíos odiaban a los samaritanos, tenían un conflicto histórico, se odiaban a muerte. Y cómo se atrevía a contar historias de un buen samaritano que curaba a un hombre, y aparte decir que el reino de Dios estaba cerca de él. Entonces, Jesús deja que la vida fluya en el amar, vivir rabiosamente para el amor y la coherencia. Y vivir en el amor y la coherencia de esa vida, eso es vivir en el reino de Dios. No hay más allá. ¿Por qué no lo iban a matar? Pues si el hombre confrontaba conciencias a diestra y siniestra. O sea, imagínense ustedes, se acercaban a los miserables, aquellos que por ley no podías tocar porque te volvías impuro. Él se brincaba la ley cada vez que podía, en muchos casos, y no lo hacía para provocar a los sacerdotes del templo, lo hacía para amar, para poder acercarse, para hacer algo totalmente contrario en su tiempo. Tocar al enfermo, tocar al leproso, curar en el Sabbat, amar a los enemigos. Era inaudito. Y empezó a confrontar, a confrontar. Empezó a romper el sistema, empezó a lastimar los egos de muchas personas. Cuando se acercan los leprosos y lo tocan, pues los judíos lo consideran impuro, es un ser impuro. Y entonces, de todos modos, él va y celebra y habla de Dios su Padre, porque es su Padre, ¿sí? Y lo critican. Y hay muchas personas así. O sea, el Papa Francisco se ganó el odio de mucha gente
buena, religiosamente buena, cuando se acerca a los divorciados y vueltos a casar, les abre los brazos a los homosexuales y lesbianas. ¿Cuál es la diferencia? Jesús lo hizo con los leprosos. Francisco lo hacía con los divorciados vueltos a casar y con los homosexuales y lesbianas. ¿Cuál es la diferencia? Y se ganó el odio completo, ¿sí? Pero confrontaba a las autoridades también. Confrontaba a las autoridades porque querían eliminar la cultura, quería eliminar y superar la cultura de muerte, porque no era la razón de la opresión romana la cuestión material, sino estaba aquí en la cabeza y estaba en el corazón. Jesús supo que, que el valor de la persona empieza de adentro, no de afuera. De afuera había grandes rebeliones contra los romanos, pero seguían siendo esclavos del odio. Jesús lo hizo al revés, ¿sí? Y amó y buscó romper el esquema y el sistema a partir de entrar primero en el corazón, reconocer, liberar el corazón para poder generar el espacio donde se pueda dar la paz, ¿sí? Se parece a muchas cosas. Yo quiero aquí recordar a las madres buscadoras. Ellas buscan a sus hijos. ¿Cuál es el dolor más grande? Bueno, en tiempos de Jesús también había desaparecidos y había crucificados a los hijos y muertos, digo, los santos inocentes, que llegó el ejército de romano y cortó, mató a todos los niños de recién nacidos. El dolor de esas madres, ¿sí? Jesús lo reivindicaba, decía, sí, es injusto, pero al final va a prevalecer. Y entonces, a esas mujeres buscadoras no les amargan el corazón. Y son mujeres valientes. Son totalmente evangélicas, ¿sí? Son mujeres que han luchado, y así hay muchos casos. Jesús lo vivió también en primera persona. Esos ultrajes, esas violencias, esas desapariciones también. Porque al final Jesús fue coherente y murió en la cruz por coherencia y por amor. No murió pensando en salvar los pecados, tal vez. Sí, claro, sí lo hizo. Pero es salvar al ser humano de la miseria. Fue la consecuencia, fue la gran lección de vida. Mira, yo elijo este camino, ¿me llevará a la cruz? Sí, pero la enseñanza no termina en la cruz. No termina en la cruz, porque la muerte no es la última palabra, sino que cuando resucita Jesús, no solamente está diciendo la consecuencia de vivir una vida con sentido, una vida donde confrontes el corazón, donde puedas acercarte a amar rabiosamente y vivas con esa coherencia de amor, pues te pueden crucificar, porque te han crucificado seguramente en muchas ocasiones. A mí, a ti, a todos nos han crucificado cuando de pronto hacemos por amor las cosas que deben de ser. Jesús, con este caminar por la vida, su muerte en cruz, no es solamente el resumen de la muerte en cruz de muchos de nosotros. Vamos a decir, Jesús lo condenó una traición de un discípulo amado. A ver, ¿a quién de nosotros no nos han traicionado? Y es como estar muertos. Pero Jesús optó. Puede haberse amargado o puede haber amado. Y él amó. Y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y seguramente, ¿sí? Seguramente perdonó a ese discípulo que lo traicionó. Entonces, al final resucita, porque al final todo estará bien. El sentido de la resurrección es al final, que no es el final de la historia de la cruz, es decir, no es solamente el final, sino que después hay una resurrección y en todo el ejemplo, en toda la experiencia de vida, que es una enseñanza, está diciendo Jesús, hey, al final todo estará bien, al final no habrás muerto, habrás revivido, al final te traicionaron, seguro, ¿sí? Te sentiste mal, pero sabes, yo superé la muerte y tú la estás superando. Tu muerte emocional ha quedado atrás. Tu muerte por ansiedad ha quedado atrás.
Tu muerte por el olvido ha quedado atrás. Entonces, no es el final de la historia la cruz, pero la cruz es importante porque al final la cruz es la consecuencia de una vida llena de amor y coherente. Y es una historia, quiero que sepan y que lo comprendamos todos, es una historia más común de lo que nos imaginamos, en pequeñito, ¿sí? Porque también yo y tú y muchos hemos sido crucificados cuando hablan mal de nosotros, cuando hemos tenido una traición, cuando estamos en el desprecio, cuando somos violentados, cuando nos secuestran un hijo. Eso es morir en la cruz, ¿sí? Pero seguimos optando por el amor o te quedas con el mediocre conformismo. Ese es el punto. El sentido de la muerte de cruz para salvarnos del pecado no es otra cosa más que el ejemplo que tú y que yo podemos vivir. Y la resurrección es la parte culminante de esta historia. Él resucitó, pero ¿cuántos de nosotros nos quedamos muertos en nuestras tragedias? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos tristes? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos apáticos? ¿Cuántos de nosotros estamos muertos vivientes? Y la historia de la pasión, sí, de Jesús que muere en la cruz en la cual también muchos hemos muerto, ¿sí? Tiene una continuación y es que resucita. Y esa es la historia que nos quiere enseñar Jesús, es decir, esa es la enseñanza, al final resucita. Tú también puedes resucitar y hay que guardar el luto respectivo y a veces estamos en el sepulcro un buen rato, pero al final sabemos que Él siempre está allí. Es decir, esa es la otra parte de la enseñanza importante. Él recorre tu camino, ¿sí? Porque te quiere rescatar de el daño. Quítale la palabra pecado. Te quiere rescatar del daño. Recorre el camino, tu camino, que también algunas veces nos ha llevado a la cruz, ¿sí? Y te enseña y nos enseña que después de estar en el sepulcro un rato, siempre podrás contar con Él porque Él lo hizo, Él lo vivió, Él lo sabe. Nunca es tarde, nunca es tarde. Pero estoy hablando hay dos momentos en la enseñanza. El que decide vivir en la coherencia de ese amor rabioso, que te lleva a la condena y que te puede llevar a una cruz, ¿sí? Te puedes quedar mediocremente viviendo, claro está, y no pasa nada. O sea, si no hay cruz, pues no hay dolor, pero si no hay dolor, no hay amor. Y aquí es lo paradójico. Si no existe ese dolor, no existe ese amor. No creces en el amor. Podrá ser una vida confortable y tranquila, pero sin sentido, sin amor, sin la experiencia viva del amor. Y eso es estar muerto desde antes de nacer. Pero si optamos por esa lucha, por ese vivir, por ese buscar, por ese encontrarse y recorrer ese camino de cruz, entonces podemos llegar a estar muertos en cruz. Una cruz, estamos morir nuestra cruz, como Él murió por la cruz, como una gran lección, y después podemos confiar que después de estar en ese sepulcro, callados, disciplinados, podemos resucitar. Sí, solo sí aprendemos de la historia de la pasión de Jesús, de su muerte y su resurrección. Es decir, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Porque si no hubiera sido un fraude, un fracaso, no hubiera sido ejemplo para nadie. Sería un fiasco. Nadie creería en una persona que no pudo, después de vivir esa vida
tan intensa, con gran amor, era la consecuencia lógica de confrontarse con sus autoridades religiosas, con sus autoridades políticas, con sus autoridades sociales, de ser confrontador de conciencia, de poner el amor sobre las reglas, las normas, las costumbres, las tradiciones. Si no hubiera muerto en la cruz, hubiera sido un fraude total. Pero Jesús nunca fue un fraude. Por eso murió en la cruz. Lo entiendo, es una perspectiva, ¿sí? Que murió por nuestros pecados, pues murió porque era lo lógico que hubiera podido suceder para aprender. Nos enseña el camino, es el mejor ejemplo. Pero lo más importante, una vez que está en el sepulcro, una vez que está guardado ahí, que baja a los infiernos, ojo, cuidado esa historia, Jesús baja a los infiernos como tú y como yo, a veces bajamos a los infiernos, porque el luchar y el morir en una cruz de odio, de resentimiento, de abandono, de desprecio, de crítica, de dolor, de ansiedad, de neurosis, de alcoholismo, de drogas, bajamos a los infiernos. Son infiernos donde estamos allí, pues Jesús bajó al infierno, a nuestros infiernos, a esos infiernos que nosotros conocemos, y nos enseña que se puede salir del infierno. Por eso resucitó. No resucitó rápido, 3 días suficientes para estar en esos infiernos que nosotros conocemos, pero que la última parte de la enseñanza, que es vital y importante, es al final podemos salir de esos lugares sí, y solo sí volvemos a Jesús. Nunca, nunca, nunca es tarde. Siempre hay tiempo, siempre hay maneras y siempre hay formas de resucitar. De sacudirnos la mediocridad, la apatía, el cansancio, y entender que después de todo ese camino recorrido en la pasión de Jesús, que al final es nuestro camino, Jesús nos enseña que después de bajar a esos infiernos, nuestros propios infiernos, mi infierno de apatía, mi infierno de cansancio, de agobio, de neurosis, de mediocridad, de tibieza en mi corazón, al final siempre hay tiempo, siempre es posible volver a Dios. Esa es la gran enseñanza de la pasión. Es aprender de Jesús, que vivió una experiencia, una vida tan complicada que tenía 2 opciones: amargarse o amar, y tomó la más difícil. Tomó el desafío de amar, el desafío de confrontar, el desafío de luchar por algo, y que lo llevó a la cruz. Y nosotros podemos vivir las situaciones más complejas que querramos, pero siempre tendremos la opción de optar por vivir en coherencia, en el amor, en la compasión, que tal vez nos puede llevar a la cruz, y tal vez nos puede llevar a la amargura, y tal vez nos puede llevar a los infiernos de nuestras angustias, ansiedades, etc. Pero el ejemplo sigue y culmina con que siempre es posible volver a Dios. Y cuando uno vuelve a Dios, resucita de esos infiernos. Y todo tiene sentido. Este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Esperemos escucharnos pronto en un siguiente episodio. Muchas gracias.